Uy, 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 ay, 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 se inicia un nuevo ciclo de jazz que tendrá presencia cada año en el Centro Nacional de las Artes. Esto se llama Sincopado y transcurrió del 13 al 27 de julio. Así es de que, pues si quiere ir, ya se los perdió, si no fue. Ah, qué malvado. El caso es que nosotros pescamos dos de ellos. El que usted va a escuchar ahora es un dúo de jazz que se formó precisamente para iniciar este ciclo de sincopado. Imagínese, se juntaron dos verdaderos tigres del jazz en México y en el mundo. El pianista Alex Mercado y el contrabajista Roberto Aimes. Dos personalidades que tienen sus muy particulares carreras de gran fecundidad dentro del jazz. Pues ahí estuvimos el domingo 13 de julio y créame que lo que usted escuchará en este programa son verdaderas joyas interpretadas con gran maestría. Hablar de estos dos grandes músicos sería prolijo. Diremos simplemente que el maestro Roberto Aimes está en la música desde hace más de 50 años y ha realizado pues una carrera verdaderamente encomiable dentro de su instrumento, el contrabajo. Además, desde hace 51 años produce el programa más antiguo de la radio en el mundo, Panorama del Jazz en Radio Universidad. Hace una selección verdaderamente exquisita cada día, pues la transmisión es de lunes a viernes a las 7 de la noche. El maestro Alex Mercado también es una figura conspicua en el jazz. Él es pianista, compositor y poeta. Actualmente ya tiene en su haber 10 fonogramas y 2 libros. Eso sin contar todas las participaciones en que ha hecho un papel fundamental en la grabación de otros discos. Hay mucho que hablar de esto y mejor nos vamos a la música. Disfruten de este dúo Roberto Aimes, Alejandro Mercado, dos estrellas dentro de la música en México. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! No hagan ruido. Música. La actuación de este gran dúo se inició con una pieza de Mercer Ellington, precisamente el hijo del gran duque. La pieza en su título nos invita a una profunda reflexión. Las cosas no son como debieran ser.
de Mercer Ellington, Las cosas no son como debieran. La actuación de Alex Mercado al piano y en el contrabajo el maestro Roberto Aimes. Escuchemos su palabra. Mil gracias, nos da mucho gusto y en especial a un servidor el que estén aquí. Es una de las mejores salas que tenemos de audición musical en México. Es un orgullo poder estar presentes haciendo lo que tanto nos gusta hacer a nosotros, que es jazz, en esta manera íntima de tan solo el piano y el contrabajo, que creo, me parece que es un deleite sónico lo que se logra con dos instrumentos de los más importantes que ha dado el jazz. ¿Qué puedo decir? Que los jazzistas nos robamos todo eso e intentamos hacer cosas diferentes, como va a ser el siguiente tema. Es un tema original de uno de los filmes, a mi parecer, más bonitos que ha logrado Walt Disney. Me refiero en la época clásica de Walt Disney, que hacer esa separación, cuando los dibujos animados eran dibujo por dibujo y no nada más meterlos en animatronic, o ahora en inteligencia artificial. En fin, lo importante es que el Someday My Prince Will Come es un tema bellísimo, en donde deberíamos decir Someday My Princess Will Come, pero bueno, el tema original es Someday My Prince Will Come. Es compuesto por un señor de apellido Churchill, que no tiene nada que ver con aquel personaje de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los grandes musicalizadores para Walt Disney Studios en los años 50 y creo que, insisto, es una de las mejores películas de dibujos animados con una temática pues cruel, como casi todos los cuentos para niños, ¿verdad? Tiene su parte cruel, su parte hermosa, pero este tema es delicioso y ha habido muchas versiones y esta es una más dedicada a todos ustedes de Someday My Prince Will Come.
¿Recordó usted la vieja película de Blancanieves que hizo Walt Disney allá en los años 40? Algún día mi príncipe vendrá. La actuación de Alex Mercado y Roberto Aimes. Como ya les dije, aquí se inicia un nuevo ciclo de jazz en el Centro Nacional de las Artes, llamado Sincopado, y su director de programación artística, Raúl Uribe, nos dice: nos dimos cuenta de que hacía falta otro espacio para que se expresara todo el quehacer jazzístico profesional de México. Por eso se creó Sincopado. En esta primera edición se mostrará el amplio panorama que se hace del jazz mexicano, desde lo más clásico, la fusión, el jazz, el latin jazz, hasta lo experimental. Aunque no es exhaustivo, pues no estarán todos. Se pretende que se haga anualmente, por lo cual, con el tiempo, se abordará poco a poco todas las expresiones para que tengan lugar en el CENART. Pues sí, está bien lo que planea el maestro Raúl Uribe, porque aunque desde hace 27 años, año con año, nos dan una muestra pequeñita del panorama del jazz europeo, también hace falta estimular lo mexicano, con jazzistas de renombre, no solo en México, en todo el mundo, pero sobre todo el quehacer mexicano en la creatividad de este género. Vamos a escuchar la presentación que hace el maestro Roberto Aimes para la siguiente pieza. Es difícil el trabajo de jazzista en el mundo entero, pero en México, créanme, quien se los dice lleva 51 años caminando en el jazz, haciendo esta profesión. No es sencilla, es algo que nos gusta hacer, que no la cambiáramos por nada, pero no es nada fácil. No es nada fácil estar en una sala como esta, con un instrumento como este, también con un piano de este nivel, un sonido extraordinario. Un aplauso para luces y sonido, por cierto. Son de primer mundo este tipo de sala, el sonido, la institución del CENART, que lo quiero muchísimo. Tuve oportunidad, porque en la inauguración del Centro Nacional de las Artes fue en 1994, en aquel entonces había un presidente que era Chaparrito Pelón, que quería en el último mes de su mandato cada día hacer un estreno de algo, y uno de ellos fue la apertura del CENART, que no estaba terminado, pero él dijo, aquí quiero ir. En fin, así fue, ¿verdad? Entonces, y estuvimos muchos grupos de muchos diversos géneros, y a mí me tocó estar en lo que es la escuela de danza, pero no había nada, era una pared nada más falsa, es muy chistoso esto. Y estuvimos tocando para la inauguración de todo el Centro Nacional de las Artes. Esta sala no existía, fue construida tiempo después. Estaba la sala del Teatro de las Artes, la plaza libre, la que está de los Posequitos, tampoco estaba, en fin. Pero ahí estábamos, y cuando venía el señor Peloncito con toda su comitiva, en la comitiva estaba Resortes, el cómico, y oyó el jazz y empecé a ver a lo lejos, y se acercó a mí y me dice, ay muchachito, échense un swingcito para que yo baile. Entonces estuvo bailando Resortes con aquel grupo que tenía yo con Chavita Berchán, Luis Cepeda y Alejandro Campos en el sax. Fue un momento muy divertido. En fin, hay mucha historia aquí en el CENART. Adoro estar de nuevo aquí. Hace muchos años que no estaba, me tenían olvidado, pero se acordaron de mí, no sé por qué, pero se acordaron de mí y lo agradezco mucho. Y el jazz, como todos los géneros musicales, tiene una médula que no la ha perdido. El blues sigue siendo la parte emocional de toda la música de jazz. El blues tiene ese sentido, ese espíritu. Y me refiero al blues jazzístico, no tanto al blues tradicional cantado y todo, sino al género bluesístico dentro del jazz. Entonces vamos a intentar acordarnos de uno de los grandes álbumes que se han confeccionado en toda esta historia del jazz, Miles Davis, finales de los años 50, Kind of Blue. Es uno de los mejores álbumes que tiene esa esencia. Y vamos a recordar algo de este blues que no debe
de faltar en el género de la música de jazz, pero que les guste este concepto en All Blues.
Estamos en entrevista con el maestro Roberto Aimes, toda una institución en el desarrollo del jazz en México. ¿Cuántos años tiene Panorama del Jazz en Radio Universidad? El programa tiene desde su fundación en 1959 ya más de 65 años y un servidor 47 y medio casi de estarlo produciendo y conduciendo. Panorama del Jazz en Radio UNAM. ¿Qué lo guía? El instinto musical, yo creo, el gusto de preguntarle a muchos del público. Y una de las cosas que he podido lograr es tener jazz de todo el mundo, pero especialmente de México. Eso nos da mucha veracidad al público que escucha, de decir, eso no es música de fuera, es también música de acá adentro. ¿Cuántos años tiene usted en la música? ¿Cómo fue su inicio? Bueno, en la música profesional dentro del jazz, el año pasado justo cumplí 50 años, tengo ya 51 años de haber iniciado el 1 de abril de 1974, pero dentro de la música toda mi vida, prácticamente desde muy chiquito, que tuve oportunidad de estudiar primero piano y algunos otros instrumentos. Ajá. Y luego fui uno de los pioneros también, no pionero, pero de los músicos dentro del rock and roll mexicano, ahí haciendo concursos de conjuntos de rock al lado de Alex Lora y tantos otros. ¿Y qué instrumento tocaba usted en eso? Primero empecé tocando, curiosamente, quería tocar batería. Ajá. Pero pues era muy difícil tener una batería, mi familia de muy limitados recursos y había una guitarra. Entonces yo tocaba la guitarra y un amigo de uno de mis hermanos un día me prestó un bajo y me enamoré de ese instrumento. ¿Dónde lo fue usted perfeccionando? Bueno, porque usted tiene un doctorado en... Sí. Bueno, los doctorados no son en instrumentos musicales, creo que no hay. Pero yo hice mi carrera en la Nacional de Música con maestros también particulares. Mi maestro principal, el gran Andrés Calaros. Y luego hice mi posgrado en Polonia, un posgrado de contrabajo. Y luego ya hice 2 posgrados mayores, uno en educación musical y posteriormente en composición en el Manhattan School of Music y en investigación musical en la Universidad de Pittsburgh. Maestro, ¿usted tiene cuenta de cuántos conciertos ha dado? Exactamente, no. Mi currículum aparece que más de 2,000, pero creo que son muchos más, creo que son muchos más. ¿En el extranjero qué países fundamentalmente usted ha visitado? Básicamente todo el mundo, excepto por ejemplo la parte de Oriente como China, Japón, Corea no, pero por ejemplo Vietnam sí, la Java sí, Bangkok también, Filipinas también he tocado ahí, en Australia también, Nueva Zelanda también, prácticamente en casi todos los países europeos, sobre todo porque yo estudié en Polonia y di clases en lo que fue Yugoslavia, que en aquel momento era toda Yugoslavia, son 6 repúblicas diferentes, y eso me permitió estar tocando con mucha gente. Viví un tiempo en España, otro tiempo en París. La pregunta de cajón, ¿cómo ve el desarrollo del jazz en México? Porque usted ha contribuido mucho a él. Pues yo creo que bien en el aspecto músicos, creadores. Yo diría que el arrocito tostadito, la piedrita en el arroz, o como se le llame, es en la promoción. O sea, los organismos culturales cada vez nos tienen menos en foros. Las instituciones nos invitan menos. A los jóvenes les está costando un trabajo poder tener acceso a salas de concierto, no digamos esos pequeños lugares, cafeterías, bares, que dicen a veces clubs de jazz. No son realmente clubs de jazz. Algunos sí, no todos. Pero es un buen entrenamiento. Pero si quieren llegar a más, tienen que estar en festivales. No hay festivales. Tienen que llegar a tocar en grandes salas de concierto. Esta ocasión que estoy tocando en el Blas Galindo, créanme que aún para mí es una chiripa enteramente. ¿Tanto así, maestro? Sí. Hace años no pasaba eso. Hace años, yo he tocado en todas las salas de concierto enormes de México, no solo de México, de todas las grandes ciudades del mundo. Pero últimamente nos tienen abandonados. ¿A qué cree usted que se deba eso? A que quienes están al frente de las instituciones culturales no saben del trabajo de la música de jazz, no han explorado. A veces algunos comentan, pues no sé quién es usted, pero voy a indagar y les mando guías y todo, y alguno de ellos en una contestación, no voy a decir quién, le contestó: ay maestro, pero debe usted reconocer que los buenos del jazz son los gringos. O sea,
con esa idea le digo, bueno, pues yo he tocado con casi todos esos que usted dice que son los grandes, con Chet Baker, con Chick Corea, con Bill Evans. Tuve oportunidad de tocar con todos ellos. ¿Por qué no nos niegue la oportunidad de tener este intercambio con nuestro público? Es lo único que diría. Yo ya estoy saliendo, pero los que llegan les está costando mucho trabajo. Sin embargo, yo pensaba que estaba tomando auge, porque lo que sí es evidente es que hay muchos más músicos de buena factura, buena formación Cierto. en el jazz que antes. Cierto. Pero quizás no hay tantos como en los años 50 y 60. Entre los años 50 y 60, yo me voy a referir a lugares para tocar jazz, Ajá. nada más en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y básicamente en el centro, Colonia Roma, porque no estaba muy extendido en aquel entonces, había más de 60 lugares para hacer jazz. Ah, no, pues entonces viene. Bueno, inclusive me recuerdo que yo cuando era sencillamente escucha del jazz, oreja del jazz como ya Cortázar, había programas del departamento del DF en aquel entonces en todos los parques públicos que presentaban a los grupos de jazz de manera itinerante. No decía, hoy va a estar Mario Patrón en la Alameda, el siguiente va a estar Tino Contreras, después en la Santa María va a estar fulano, Chilo Morán. Había mucha actividad. Eso se ha roto, se ha cambiado por otros géneros musicales. ¿A quiénes presentan el Zócalo, por ejemplo? Músicos de jazz. Sí. Jamás. Y en cambio yo sí toqué el Zócalo todavía hace 30 y tantos años. Me tocó hacer un concierto en el Zócalo y con muy buen público también. O sea, hay que dar la oportunidad. El jazz tiene muchos seguidores en México. Maestro, pues yo tengo confianza en que este mensaje se extienda. Ojalá. Y tengamos de alguna manera una repercusión, aunque modesta, pero que entiendan que la música del jazz es parte esencial de nuestro desarrollo cultural. Definitivamente. Mil gracias por la oportunidad. Gracias. El siguiente tema ya es de un creador que compuso estrictamente para el jazz. Me refiero a Charlie Parker. Quizás uno de los más innovadores, no solo en su instrumento, en el concepto musical, en donde ya el jazz se había quedado un poquito rezagado, estaba como atorado en un lodazal de temas muy, muy tradicionales, y de repente llegó esa frescura hace 80 años, casi 90, con algunos aportadores como Charlie Parker, y este es Sharper Suite, que espero que les guste también.
Al piano Alex Mercado, al contrabajo Roberto Aimes, interpretando esta pieza de Charles Parker que se llama Pájaro de Jardín, Polluelo, así le decían. Es más, es un apodo que él mismo adoptó en recuerdo de cuando trabajó en un establecimiento de pollo frito. Buen humor el de Charlie. Espero que no haya sido Kentucky. Vamos a continuar ahora con otro grande, el Duke Ellington. De él vamos a escuchar en modo sentimental, bueno, in a sentimental mood.
De modo sentimental de Duke Ellington. Ya, ánimo, ánimo. A diferencia del género clásico, somos bien facilitos nosotros. Y son muy afortunados, ¿saben por qué? No sabemos otra. Bueno, va a ser un tema composición mía. Y dirán, lo metió aquí en los grandes aportadores. No. Ni me siento gran aportador del jazz. No, de verdad. Pero es una pieza que le tengo mucho cariño y que le gusta mucho a Alex también. Que bueno, si le gusta a Alex, hombre, ya pasó la prueba de fuego, la verdad. y está dedicada a un gran músico que falleció hace muchos años, bueno, en el 2008. Es Björn Svensson, un gran pianista nórdico que tuvo un accidente nadando, en fin, fue un problema, un buceo de esos sin equipo. Nos dejó y era un músico extraordinario porque llegaba con su grupo, con el EST, a foros
de más de 50,000 personas, jóvenes la mayoría, o sea, supo con el jazz romper barreras que la música pop tiene muy bien marcadas. Al decir de un gran amigo que es un músico clásico de origen ruso, dijo, esta es una composición muy minimalista. Entonces, bueno, gracias. No entendí muy bien lo de minimalista, pero sí, pocas expresiones a lo mejor melódicas, pero que tienen creo, un contenido emocional grande. Espero que les guste, que se llama el tema Trembling.
Llegamos al final de nuestro programa. Escuchamos un excelente dúo de jazz formado por el maestro Roberto Aimes y Alex Mercado. Una oportunidad excepcional porque se formó precisamente para dar este concierto de Sincopado, nuevo ciclo de jazz en el Centro Nacional de las Artes para estimular sobre todo la creatividad mexicana en el jazz. Le agradecemos muchísimo a la gente del auditorio Blas Galindo su cooperación y capacidad profesional. A usted que nos regaló una oreja de su existencia. Gentil audiencia, para la próxima semana le ofrecemos otros aretitos de música dominical. ¿Qué tal? En esta oportunidad el programa fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Antonio Fernández, Estrella Coral, Rodrigo Cepeda, Rodrigo Pérez y yo, Edmundo Cepeda, que vivo en la constante síncopa.